El archivo secreto del Vaticano ha sido durante siglos un cofre cerrado al mundo. Miles de documentos ocultos despiertan sospechas. ¿Qué se esconde entre esas paredes? Desde pactos con dictadores hasta herejías olvidadas, el misterio apenas comienza a revelarse. Durante siglos, el Papa no solo fue guía espiritual, sino también un príncipe con ejército propio. Intrigas, asesinatos y traiciones marcaron su poder terrenal. Papas como Juan XII vivieron con lujos, amantes y crímenes, más cercanos a tiranos que a santos ungidos. Rodrigo Borgia, el temido Alejandro VI, convirtió el papado en un imperio de nepotismo y veneno. Sus banquetes, orgías y alianzas secretas con asesinos aún estremecen a los historiadores. Su obsesión por el poder corrompió la cruz hasta su misma raíz. Benedicto IX fue elegido papa siendo un adolescente. Vendió el papado, lo recuperó a la fuerza y se convirtió en uno de los pontífices más infames. Su reinado estuvo plagado de caos, brujería y rumores de incesto. ¿Quién dijo que el trono de San Pedro era sagrado? La Inquisición no solo castigaba herejías, también eliminaba enemigos políticos del Vaticano. El caso de Giordano Bruno revela una maquinaria despiadada que usaba el dogma como arma para silenciar mentes brillantes. Fue quemado por pensar distinto. El Papa Luna, Benedicto XIII, se refugió en Peñíscola durante el Gran Cisma. Allí se dice que guardaba un códice capaz de destruir los cimientos de la cristiandad. Su biblioteca desapareció misteriosamente. ¿Qué revelaban esos libros prohibidos? En el siglo X, el papado vivió el llamado período de los fornicarios, donde pontífices eran elegidos por clanes corruptos, prostitutas y nobles degenerados. Algunos murieron envenenados en medio de orgías, dejando atrás un legado de sangre y lujuria. La Ruta de Ratas fue una operación encubierta para evacuar criminales nazis a Sudamérica. Algunos historiadores aseguran que el Vaticano colaboró con documentos falsos y refugios en seminarios. El silencio oficial alimenta la teoría. El escándalo del edificio de Londres desnudó las entrañas financieras del Vaticano. Millones desviados, cuentas secretas en Suiza y pagos inexplicables conectan a cardenales y empresarios en una red que desafía cualquier sermón sobre moral y justicia. Angelo Becciu, uno de los hombres más poderosos del Vaticano, fue destituido por el Papa Francisco tras revelarse operaciones financieras turbias. El dinero del óbolo de San Pedro, destinado a los pobres, terminó en inversiones especulativas. El Archivo Vaticano conserva documentos aún no revelados sobre la relación de la Iglesia con Mussolini y Hitler. Se sospecha que Pío XII conocía el Holocausto y eligió el silencio. ¿Fue complicidad o temor al comunismo? El contenido sigue bajo llave. El Papa Francisco reconoció públicamente la existencia de lobbies de masones dentro del Vaticano. Aunque los llamó oscuros y destructivos, jamás se revelaron nombres. ¿Qué poder oculto aún influye desde las sombras en las decisiones papales más importantes? Silvestre II, el Papa Brujo, dominaba astronomía, matemáticas y saber oculto. Se le atribuía una cabeza parlante que respondía sí o no. Su sabiduría era tan avanzada que fue acusado de pactar con el diablo. ¿Era ciencia incomprendida o magia real? Juan Pablo II fue clave en la lucha contra el comunismo, pero informes desclasificados revelan que colaboró estrechamente con la CIA. Información, dinero y operaciones conjuntas con Reagan y Thatcher habrían definido el mapa político de Europa. El Banco Vaticano fue acusado en varias ocasiones de lavado de dinero. Desde conexiones con la mafia hasta financiamiento de dictaduras, los archivos sugieren que la institución ha servido intereses muy lejos de la caridad cristiana. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, conocido como Pablo VI, fue señalado por tener conocimiento de redes de abusos sexuales en la Iglesia. Nunca actuó con firmeza. El escándalo explotaría décadas después, afectando a millones. Los papas del Renacimiento eran más príncipes que pastores. Julio II dirigía ejércitos en persona, portando espada y armadura. Su obsesión por el poder territorial eclipsó cualquier virtud cristiana. El Vaticano se convirtió en un reino armado.
La figura del antipapa provocó cismas profundos. El Papa Luna se negó a abdicar hasta su muerte, provocando divisiones internas durante décadas. Su terquedad desafió al mundo católico y sembró dudas sobre la legitimidad del trono papal. Muchos documentos del Archivo Vaticano siguen clasificados. Se cree que algunos detallan exorcismos reales, pactos secretos con imperios y pruebas de milagros falsificados. ¿Por qué aún se niega el acceso a esos textos? Durante la dictadura argentina, el Vaticano fue acusado de guardar silencio ante los desaparecidos. Figuras como Pío Laghi fueron señaladas como cómplices pasivos del régimen. El rol de la Iglesia en esas muertes sigue bajo la sombra. La Garduña fue una sociedad secreta usada por la Inquisición para trabajos sucios. Asesinos, espías y prostitutas al servicio del Santo Oficio ejecutaban órdenes ocultas. Se rumorea que la mafia española e italiana heredó sus métodos de esa hermandad clandestina. Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, pero algunos documentos indican que ocultó tensiones internas. Su diplomacia desactivó escándalos, aunque sabía de maniobras políticas entre cardenales. La paz eclesial tuvo un precio de secretos bien guardados. El cardenal Bernard Lapp encubrió abusos sexuales masivos en Boston. Fue trasladado al Vaticano y protegido hasta su muerte. Las víctimas aún claman justicia. Su caso destapó una red mundial de silencio e impunidad que avergonzó a toda la Iglesia católica. León X, del linaje Medici, usó la venta de indulgencias para financiar arte y lujos. Su desprecio por la pobreza encendió la chispa que llevó a Lutero a rebelarse. La Reforma protestante nació del exceso papal que convirtió la fe en un negocio sin alma. Inocencio III elevó el poder papal a su cúspide. Afirmó que el Papa podía coronar y deponer a cualquier monarca. Bajo su mandato, cruzados saquearon Constantinopla. El nombre de Dios fue usado para justificar violencia, saqueo y supremacía terrenal. El Rusicum y el Teutonicum fueron centros secretos de formación de sacerdotes espías. Durante la Guerra Fría, se infiltraron en la URSS y el Tercer Reich para evangelizar y recoger información. Fe, espionaje y política formaron una peligrosa alianza. Documentos indican que el Vaticano pudo haber ocultado obras de arte y oro robado por los nazis. Algunas piezas aparecieron décadas después en colecciones privadas. ¿Complicidad o silencio culpable? La verdad se esconde en bóvedas cerradas con candados eternos. Adriano VI quiso erradicar la corrupción vaticana, pero su intento lo condenó. Murió repentinamente, y algunos creen que fue envenenado por sus reformas. Fue el último papa no italiano antes de Juan Pablo II. Su limpieza fue su sentencia final. El Papa Francisco excomulgó públicamente a la mafia. Pero informes muestran que clérigos en el sur de Italia aún colaboran con criminales. ¿Qué tan profundo es el pacto entre la fe y la sangre? La cruz sigue presente en funerales de capos mafiosos. El Vaticano posee reliquias científicas prohibidas, mapas precolombinos, códices alquímicos, aparatos astronómicos islámicos. La historia oficial teme que estos objetos reescriban lo que sabemos del pasado. ¿Por qué están encerrados en silencio? Pío XI mantuvo relaciones ambiguas con Mussolini y Hitler. Aunque condenó el antisemitismo, firmó pactos con ambos. Planeaba denunciar al nazismo, pero murió justo antes de hacerlo. ¿Fue una coincidencia o lo silenciaron antes del escándalo? En América Latina, el Vaticano fue acusado de colaborar con dictaduras. Testimonios, fotos y telegramas revelan reuniones secretas con militares. ¿Compromiso diplomático o traición a los fieles? La cruz no siempre protegió a los inocentes. El llamado Papa Negro, líder de los jesuitas, es señalado por teorías como el verdadero poder en las sombras. Se dice que influye en decisiones clave por encima del Papa. Una figura oculta cuya influencia divide a creyentes y conspiracionistas. Batileax reveló cartas filtradas, chantajes, corrupción y luchas internas. La presión hizo renunciar a Benedicto XVI, quien confesó no tener fuerzas.
El escándalo mostró que incluso la Santa Sede puede desmoronarse desde dentro. Calixto III exhumó el cuerpo de un papa para juzgarlo y excomulgarlo post-mortem. Su sed de venganza familiar no tuvo límites. El papado fue usado como tribunal personal. La justicia divina se convirtió en teatro de poder. El Observatorio Vaticano colabora con astrónomos en Arizona. Uno de sus directores admitió que la existencia de vida extraterrestre no contradice la fe. ¿Nos preparan para una revelación o temen que la ciencia rompa el dogma? Durante siglos, las indulgencias fueron vendidas como billetes al paraíso. Ricos compraban el perdón mientras pobres rezaban. El Vaticano amasó fortuna gracias al miedo. La salvación se volvió moneda, y el alma, una inversión negociable. Juan Pablo I murió a los 33 días de pontificado. ¿Su repentina muerte levantó sospechas? ¿Iba a denunciar corrupción? El Vaticano dio explicaciones contradictorias. Hasta hoy, su caso sigue siendo un misterio sin respuesta oficial. Clemente V trasladó la sede papal a Aviñón. Francia controló al Vaticano por décadas. Roma quedó vacía y la autoridad del Papa se fracturó. Fue el inicio de un largo periodo de cismas que puso en jaque la unidad de la Iglesia. La masonería ha sido enemiga pública del Vaticano, pero se sospecha que algunos papas pertenecieron a logias. Símbolos crípticos en escudos papales, gestos y documentos filtrados alimentan la duda. ¿Enemigos o socios en la sombra? La familia Medici influenció profundamente el Vaticano. Financiaron campañas papales, compraron votos y colocaron a sus miembros en el trono de San Pedro. El papado se convirtió en extensión de sus ambiciones, mezclando sangre noble con poder sagrado. El Vaticano mantiene una red diplomática más antigua que muchas naciones. Sus nuncios actúan como espías e intermediarios. Informes clasificados revelan cómo han influido en guerras, tratados y caídas de gobiernos. Diplomacia divina con fines terrenales. Bonifacio VIII declaró que toda criatura debía someterse al Papa para salvarse. Fue encarcelado por el rey de Francia. Murió humillado. Su ambición desató el declive temporal del papado. La infalibilidad papal encontró su límite en el poder secular. Túneles secretos conectan el Vaticano con edificios fuera del alcance público. Algunos fueron usados como rutas de escape, otros como vías discretas para visitantes ocultos. Sus planos no están disponibles, pero su existencia está documentada. El uso de venenos fue común entre clérigos. Algunos papas y cardenales murieron en circunstancias sospechosas. El cáliz no siempre contuvo vino. Intrigas, rivalidades y poder desataron una guerra química sagrada en los pasillos del Vaticano. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano fue un centro de espionaje. Agentes nazis, aliados y del Vaticano compartían información. Su neutralidad oficial ocultaba una red de inteligencia con intereses ocultos y favores estratégicos. Obras como la Capilla Sistina esconden mensajes ocultos. Miguel Ángel habría incluido símbolos masónicos y críticas veladas a la Iglesia. El arte vaticano puede ser más subversivo de lo que aparenta. Belleza, protesta y herejía conviven en silencio. Papas del medioevo practicaron alquimia. Se rumorea que intentaron crear oro, elixires de longevidad y comunicarse con seres superiores. Algunos laboratorios aún existen en sótanos cerrados. Ciencia y magia se fusionaron en nombre del cielo. El escudo papal con dos llaves cruzadas representa poder espiritual y terrenal. Pero algunos investigadores afirman que es un símbolo más antiguo, vinculado a cultos paganos. ¿Es una herencia cristianizada o un secreto resguardado tras la mitra? Emanuela Orlandi desapareció en 1983. Pistas apuntan al Vaticano, la mafia y servicios secretos. Su tumba fue abierta sin resultados. La ciudad del Papa calla. Su caso, aún sin resolver, es una herida abierta en el corazón de la cristiandad. La Guardia Suiza ha protagonizado tragedias.
En 1998, un comandante apareció muerto junto a su esposa y un compañero. El Vaticano habló de suicidio, pero persisten dudas. ¿Fue una ejecución ritual o castigo interno? El caso fue archivado rápidamente. El Papa Francisco denunció doble vida en el clero. Informes internos revelan fiestas secretas, drogas y abusos. El celibato es ignorado por muchos. La santidad pública se disuelve tras puertas cerradas. ¿Cuánto más se puede ocultar? El Vaticano tiene su propio servicio de inteligencia. Recoge informes sobre políticos, obispos y movimientos sociales. Algunos documentos revelan vigilancia a sacerdotes disidentes. El rebaño es observado desde la sombra papal. Algunos papas han beatificado figuras polémicas. Milagros cuestionables, procesos acelerados y presión política han elevado a los altares a personajes discutidos. La santidad se vuelve moneda de cambio cuando conviene a la imagen institucional. Los cónclaves papales son secretos, pero filtraciones han revelado pactos, presiones y negociaciones previas. Algunos cardenales llegan con votos comprados. El humo blanco a veces es resultado de alianzas, no de inspiración divina. Durante la Guerra Fría, la CIA financió al sindicato Solidaridad en Polonia a través del Vaticano. Juan Pablo II jugó un rol crucial. La fe fue usada como arma geopolítica. Cruz y dólar se aliaron contra la hoz y el martillo soviético. León XIII fue el primero en abrir parcialmente el archivo secreto. Desde entonces, solo académicos selectos acceden bajo estrictas condiciones. Se controla qué puede ser visto. La historia se filtra según intereses celestiales y diplomáticos. Se ha hablado de pactos entre el Vaticano y sociedades esotéricas. Algunos rituales cristianos comparten símbolos con antiguas órdenes místicas. ¿Fusión doctrinal o apropiación deliberada? La frontera entre fe y magia ha sido difusa por siglos. Evangelios apócrifos que contradicen el canon están ocultos en el Vaticano. Algunos hablan de un Jesús humano, casado, o con enseñanzas distintas. Se teme que su publicación fracture la fe. La verdad fue escrita, pero jamás revelada al mundo. Papas como Sixto IV consultaban astrólogos antes de decisiones clave. La astrología fue parte del Vaticano hasta bien entrado el Renacimiento. El cielo guiaba las políticas papales. Las estrellas, más que las escrituras, marcaban el destino. El escudo del Papa Francisco incluye símbolos analizados por expertos como masónicos. Aunque ha criticado a la masonería, algunos gestos y discursos generan dudas. ¿Es parte de una renovación o una continuidad de pactos ocultos dentro del Vaticano? Varios papas murieron en circunstancias extrañas. Infartos repentinos, caídas inexplicables o envenenamientos nunca confirmados alimentan teorías. El poder absoluto crea enemigos. El trono de Pedro ha sido también silla de sacrificio. Algunos anillos papales contenían compartimentos secretos. Se usaban para guardar venenos o sellos mágicos. Más que símbolos de fe, eran herramientas de poder. La mitología vaticana está hecha de joyas, acero y misterios alquímicos. Los muros del Vaticano ocultan más de lo que revelan. Este viaje por sus secretos muestra que la fe puede convivir con sombras. Si estos misterios te sorprendieron, comparte este vídeo y ayúdanos a seguir sacando a la luz lo que muchos prefieren callar.